Bueno, compañeros, hoy se van a aventurar conmigo a explicarles y hablarles sobre los animales metasuarios en general. Y hablaremos de cada fila de estos y explicaremos un poco sus características más importantes, sus clasificaciones y su taxonomía. Entonces, acompáñenme junto con mi camarada Ian Rivas Pérez para embarcarnos en esta aventura en el conocimiento. ¡Vamos ya! Empezaremos hablando sobre los cordados, que su nombre científico es Chordata. Son un filo del reino animal caracterizado por la presencia de una cuerda dorsal o notocorda de células turgentes, tubo neuronal, hueco en posición dorsal, hendiduras branquiales y cola, por lo menos en alguna fase del desarrollo embrionario. Hay aproximadamente 65.000 especies verificadas de cordados, siendo el tercer filo de animales más grande, entre los que conocemos como aves, mamíferos, reptiles, anfibios o peces. Las características principales de los cordados son la presencia, como ya dije, de una cuerda dorsal o notocordio. La cuerda dorsal o notocordio es una estructura que se desarrolla a lo largo de todo el cuerpo. En algunas especies están presentes durante toda la vida, en otras se sustituye por la columna vertebral. Todos estos animales presentan simetría bilateral, lo que quiere decir que puede dividirse en dos partes iguales en un mismo plano. Otra característica sería que poseen faringe perforada. Son hendiduras branquiales localizadas a ambos lados de la faringe y tienen dos funciones, digestiva y respiratoria. Gran parte de estos animales presentan una cola después del órgano excretor. En muchos adultos no suelen observarse estas cuatro características. Los seres humanos son un ejemplo de estos animales y no poseen notocorda o aberturas branquiales ni cola, pero en su etapa embrionaria, en el útero, todas estas características están presentes. Esta es la clasificación de los tipos de cordados y sus ejemplos, que serían mamíferos, reptiles, peces, anfibios y aves. Los peces son cordados acuáticos con respiración branquial, cuerpo con aletas y recubierto por escamas. Los reptiles de la reptilia son cordados terrestres con sangre fría, cuerpo recubierto de escamas y respiración pulmonar. Aves son cordados terrestres con la capacidad de volar, el cuerpo formado por dos alas y recubierto con plumas, respiración pulmonar aérea y poseen un pico en la cabeza. Mamíferos de mamalia son cordados terrestres, con respiración pulmonar, cuerpo recubierto de pelo y glándulas mamarias que producen leche. Anfibios, amifia, son cordados semiacuáticos con respiración pulmonar y cutánea, ovíparos y con los pies sin plumas, escamas o pelo. Y empezaremos a hablar de el filo Annelida o anélidos, que son un grupo de invertebrados conocidos popularmente como gusanos. Su nombre procede de la característica más llamativa de su cuerpo, los anillos. Cada uno de estos anillos es en realidad un metámero, un segmento del cuerpo que se repite a lo largo de todo el organismo y que contiene todos los órganos mesodérmicos. Características de estos. Filogenéticamente se clasifican como protostomos, puesto que la boca del organismo adulto deriva del blastóporo embrionario. Además presentan simetría bilateral y son trioblásticos. Son el grupo animal más sencillo que presenta un celoma completo, es decir, una cavidad llena de fluido donde están suspendidos sus órganos. Otra de las características de los anélidos o gusanos es que presentan cefalización bastante clara, con los primeros metámeros de su organismo formando la cabeza, mientras que el resto configura el tronco del animal. Su cabeza presenta un conjunto de ganglios cerebrales relativamente desarrollados y órganos sensoriales especializados, que depende de la especie concreta del anélido. Clasificación. El filo de los anélidos se divide en diversas clases, cada una con sus características propias. Poliquetos y clitelados son los dos grandes grupos de esta. La clase Poliquetos son el grupo de anélidos más numeroso con más de 10.000 especies descritas. La mayoría de ellos son submarinos y una de sus características más llamativas es que en cada segmento incluye dos parapodios, con múltiples quetas, lo que da nombre a esta clase. La mayoría de ellos son carnívoros y viven en fondos arenosos, mientras que otros se alimentan de ciertos sedimentos. Un ejemplo de este tipo es el ya mencionado con anterioridad el gusano de árbol de Navidad, Spirobranchus giganteus. La clase clitelados son fácilmente reconocibles por su clitelo, una especie de collar que tiene una finalidad reproductiva y que todos ellos presentan en partes de su ciclo vital.
En esta clase se distinguen dos subclases: oligoquetos, que la mayoría de los oligoquetos son animales terrestres. Entre ellos tenemos, por ejemplo, a la lombriz de tierra. Hirudenios, que se conocen popularmente como sanguijuelas y la mayoría viven en entornos de agua salada. Los hirudenios son depredadores de invertebrados menores que ellos. Ahora pasaremos a hablar de los nemátodos, nematoda, que son un filo de animales conocidos popularmente como gusanos redondos por la forma de su cuerpo. Su característica principal que les diferencia de otros filos de gusanos es que son pseudocelomados, es decir, un mesodermo solo invade parcialmente el blastocele durante el desarrollo embrionario, por lo que este queda reducido a espacios intersticiales. Características de los nemátodos: son animales triblásticos, tienen el cuerpo alargado y cilíndrico y presentan simetría bilateral. Hay más de 25.000 especies conocidas de nemátodos, pero se estima que podría haber hasta 1.000.000 de especies en total. Se han adaptado tremendamente bien y prácticamente cualquier ecosistema, y son los animales más abundantes de la Tierra, ya que el 80% de individuos animales en el mundo son nemátodos. Se encuentran en agua salada, agua dulce, en la tierra, en regiones tropicales, polares e incluso en alta montaña. Su sistema digestivo y nervioso son relativamente completos, mientras que no presentan ningún órgano especializado en la respiración ni en la circulación. Su tubo digestivo está formado en la boca, una faringe rodeada de varios músculos y un intestino que desemboca en el ano. Su sistema nervioso consiste en una red de ganglios situados circularmente alrededor del esófago y de donde surgen varios nervios que recorren todo el cuerpo del animal. Clasificación. La comunidad científica los divide a los nemátodos en dos clases: los adenoforios y los seserneteos. La sesernetea es el grupo principal de los nemátodos, incluyendo algunas de las especies de gusanos más redondos más conocidas como Caenorhabdis elegans, que es un ejemplo de esta. Ampliamente usado en investigación y normalmente vive en tierra, y los machos poseen un testículo y su aparato secretor es tubular. Adenoforea. Los adenoforeos son invertebrados que viven tanto en agua dulce como marina. También algunos grupos viven en la tierra. Entre sus características destacan la ausencia de glándulas fasmidiales. Los órganos sensoriales posteriores pueden adquirir diferentes formas también. El aparato excretor puede estar presente o no, y el esófago es cilíndrico. Ahora hablaremos de otro filo, que son los moluscos, que forman uno de los filos de animales más numerosos y variados e incluyen animales tan dispares como los caracoles, los pulpos o las almejas, por mencionar algunos ejemplos. Son animales invertebrados y según la clasificación taxonómica tienen simetría bilateral. Son celomados, triblásticos y protostomos. Características de estos sería que tienen tres características principales que los hacen diferentes de otros filos de animales, que es la presencia de una estructura conocida como manto, un órgano llamado rádula y la estructura de su sistema nervioso. El manto, como antes mencioné, es la pared dorsal que cubre la masa visceral del animal. La rádula es el órgano que los moluscos utilizan para su alimentación y tiene una morfología similar a una lengua, aunque su función es mucho más compleja. Esta rádula está llena de dientes pequeños y se utiliza para rasgar o cortar la comida. Otra de las características de los moluscos es que varios de sus órganos participan en otras funciones que a priori no serían atribuidas a ellos. Por ejemplo, su corazón o sus nifriodios tienen un papel importante en la reproducción. En algunos casos sus branquias son necesarias para respirar y también están involucradas en la excreción o la reproducción. Clasificación de moluscos. Aunque se conocen 10 clases de moluscos, incluyendo actuales y extinguidos, son 3 las clases más importantes. Estas son los gasterópodos, los cefalópodos y los bivalvos. Los gasterópodos serían todos los caracoles y babosas y se suponen son el 80% de especies de moluscos. Los cefalápodos. En los cefalápodos se incluyen a los pulpos, calamares y sepias y resultan el grupo menos numeroso, aunque más evolucionado en muchos aspectos. Y bivalvos, por último, que estos incluyen almejas, mejillones, ostras y se caracterizan por ser los únicos moluscos sin rádula. Y esto sería todo de mi parte. Ahora seguirá mi compañero Ian Rivas. Los artrópodos o
artrópoda son un filo de animales invertebrados que se caracterizan por presentar un exoesqueleto, por tener el cuerpo segmentado y especialmente por tener apéndices articulados, lo que les da un nombre derivado del griego. Es el filo dentro del reino animal que tiene más número de especies descritas y también el que cuenta con un mayor número de individuos en el planeta. Son muchos los animales pertenecientes a este grupo en que están presentes en la vida humana, entre ellos las moscas, las arañas, mariposas o gambas. Características: pueden vivir en aguas marinas, aguas dulces, en el aire o en la tierra. Además, son uno de los grandes grupos de animales que están adaptados para vivir en ambientes secos. Una de sus características principales es la segmentación de su cuerpo, que está formado por repetición de metameros, formando módulos repetitivos. Clasificación: se conoce 5 subfilos dentro de los artrópodos, aunque uno de ellos solo contiene especies ya extinguidas. Son los siguientes: trilobites o trilobita. Los trilobites eran animales marinos que desaparecieron en los eventos de la extinción del periodo Triásico. Chelicerados o Chelicerata. Los chelicerados se caracterizan por tener un par de apéndices justo al lado de la boca que les ayuda en la alimentación. En este grupo se incluyen los arácnidos, arañas y escorpiones, así como los sigfosuros, miriápodos o miriápoda. Los miriápodos son un grupo de artrópodos exclusivamente terrestres caracterizados por un elevado número de patas. Entre ellos se incluyen los 100 pies y los 1000 pies. Los equinodermos o echinodermata son un filo dentro de los invertebrados caracterizados por poseer una simetría secundaria pentarradial que les otorga ese aspecto único en la forma de estrella. Son el único gran filo no cordado dentro de la categoría de los deuteromorfos, por lo que comparten formación del ano y de la boca con los animales superiores. Características: los equinodermos tienen un esqueleto mesodérmico compuesto por placas calcáreas y osículos. Todos ellos están formados por cristales de calcita. Los osículos pueden estar fusionados entre sí o estar articulados como ocurre en los brazos de las estrellas de mar. Pese a la robustez de este esqueleto, no es fácil encontrarlos en registros fósiles, puesto que en ausencia del tejido que lo una desarticula rápidamente. En la epidermis se encuentran células con pigmentos que otorgan los colores característicos a los equinodermos. La clasificación de ellos serían de los equinodermos. Se divide en los dos subfilos: los pelmatosos, que son inmóviles, y los euteretrosos, que son móviles. Los primeros constan de una clase. Los crinoideos, mientras que los móviles se agrupan en 4 clases: asteroideos, ofiuroideos, equinodeus y holoturoideus. Crinoideus. Los crinoideus o crinoidea se componen popularmente como lirios de mar debido a su aspecto y la ramificación de sus brazos. Asteroideus. Los asteroideos o asteroidea tienen un disco central y 5 brazos normales en el cuerpo aplanado. Se alimentan de otros invertebrados que habitan en las zonas betónicas. Son los conocidos normalmente como estrellas de mar. Los poríferos o porífera son uno de los filos de animales más primitivos. En este grupo de animales invertebrados se incluyen entre 5.000 y 10.000 especies y comúnmente se conoce como esponjas. Se caracterizan por tener cuerpos llenos de poros, de así su nombre por lo que circula el agua. Son organismos multicelulares, heterotróficos y no tienen paredes celulares. Los poríferos habitan siempre en medios acuáticos. La mayoría
la mayoría medios marinos, aunque hay algunas especies que pueden vivir en agua dulce. Características. A diferencia de la mayoría de los animales, los poríferos, esponjas, no tienen tejidos ni órganos diferenciados, poseen simetría radial, aunque está ausente en determinadas especies. Las formas irregulares que adoptan sus cuerpos están adaptadas para facilitar el flujo de agua a través de sus cavidades. Muchas esponjas disponen de esqueletos internos hechos espongina y puede tener espúculas de carbonato de calcio. Clasificación. Dentro del filo los poríferos se distinguen 4 clases, con 3 de ellas incluyendo especies todavía vivas. La clase ya extinta se conoce como Archaeocyata y a cabo de su existencia durante el Cámbrico. Las otras 3 son Calcarea, Exactinellidia y Demospongia. Calcarea. Las calcáreas son conocidas como esponjas calcáreas que se caracterizan por tener las espúculas hechas de carbonato cálcico. Demospongia. Las desmosponjas también tienen espúculas del silicio y forman leuconoide. Pueden vivir entre cualquier profundidad. Carecen de simetría radial. El género Thea es bastante peculiar, ya que muchas de las especies integrantes mantienen una apariencia similar a la de una seta. Celenterados, también llamados celenteros, son un grupo de animales invertebrados, aumetáceos, diblásticos y acuáticos, entre los que se hallan los corales, las medusas, las anémonas y las actinias. Clasificación. Existen 2 tipos primordiales de celenteros: los pólipos o polipoides y las medusas o medusoides. Los polipoides son semejantes a un tubo con 2 bases, una asegurada al substrato y la otra independiente, que posee la abertura o boca circundada por tentáculos. Las medusoides se parecen a sombrillas, encontrándose la boca en el lugar del mango, nada ligeramente contrario a las polipoides, que en general permanecen adheridas al substrato. Características. Más resaltante de la mayoría de los celenteros son sus tentáculos. Estos poseen unas células llamadas ciloblastos que al ser excitadas o entrar en contacto con piel humana causan irritaciones que pueden ser bastante serias, ya que inoculan una sustancia altamente urticante que en ocasiones paraliza. Los celenteros poseen una geometría radial y no cuentan con un sistema digestivo particular, sino una convocavidad o abertura gastrovascular central que domina casi todo su interior y donde se asimila el alimento obtenido del exterior. Este único orificio lo usan tanto para entrada de alimentos como para la salida de desechos de CO2 de la digestión. Los platelmitos, conocidos también como gusanos planos, son un grupo de animales invertebrados que incluyen aproximadamente unas 20.000 especies. Dentro de las características utilizadas para clasificar estos animales, destacan el ser acelomados, protóstomos, tribásticos, acelomados, puestos que tienen una celoma o cavidad corporal general y su cuerpo es macizo. Protóstomos, ya que la boca del animal deriva del blastóporo embriario, y tribásticos, puesto que presentan 3 hojas embrionarias durante su desarrollo: el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. Características. La mayoría de los órganos y sistemas en este grupo de animales son bastante primitivos o ni siquiera están presentes. Por ejemplo, no tienen aparato circulatorio ni respiratorio, y las especies parásitas crecen del aparato digestivo, ya que se alimentan únicamente de material
ya digerido por los hospedadores. Clasificación. El filo de los platelmintos tradicionalmente se han dividido en 4 clases diferentes: los tuberlarios, los monogéneos, los trematodos y los cestodos. Veamos las características de cada grupo, ¿no? Los tuberlarios se conocen popularmente como planarias, sin embargo, estas suspenden solo un grupo dentro de esta clase. En los tuberlarios se incluyen aproximadamente 4.500 especies de platelmitos, la mayoría de estos de vida libre y con tamaños que van desde los 1 milímetro hasta los 6 centímetros. Aproximadamente la mayoría vive en ambientes acuáticos, pero también los hay terrestres que suelen tener vida nocturna y vivir en zonas húmedas. El grupo tremátodo se conoce habitualmente como duelas, se destacan por ser parásitos de varios animales vertebrados, incluyendo al ser humano entre ellos. Su tamaño va desde unos varios centímetros y posee una estructura fija. Es una estructura para fijarse en sus hospedadores. Algunas especies son anaerobias, ya que no les llega el oxígeno al lugar que habitan. Bueno, para despedirnos, antes quiero decir algunas palabras. Y esto es que vimos todo acerca de la fila de animales metazoarios y aprendimos un poco de cada uno y observamos su clasificación, su taxonomía y también sus características más distintivas. Por nuestra parte es todo y esperemos que hayan disfrutado este documental. Un saludo para todos y hasta la próxima.